Es que ahora puedo soñar, puedo caminar, tengo libertad. Es que ahora puedo soñar, levantarme a creer, por ver realidad. Grandes cosas ha hecho Dios conmigo, eso dirán, alegre estoy. Y ahora mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Y ahora puedo soñar, mi Dios, los sueños que me das a mí. Disponerme a vivir, Señor, tu propósito para mí. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a estos sus ministerios El Libertador y Gran Cosecha. Estamos contentos, siempre lo expresamos, lo decimos porque ese es realmente el modelo, es el estilo al que nos ha llamado nuestro Altísimo Dios, a que en medio de cualquier tribulación, de cualquier prueba, nosotros nos deleitemos, eso dice su palabra, porque es cuando Él está en una comunicación casi perfecta con nosotros, para que nosotros vayamos alcanzando esa talla, ese ser que Él necesita aquí en la tierra, que lo representemos a Él con todo lo que Él realmente hace cada día con nosotros a través de su palabra, de su Santo Espíritu, pasando por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Bendito sea Él. Sean bienvenidos. Vamos a invitarles a que nos pongamos de pie ahí donde se encuentran y que demos gracias a nuestro Papá por todo lo maravilloso que es Él. Podemos decirle: amado Señor, Altísimo Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias, Papá. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias, porque hasta acá tú nos has ayudado, Señor. No nos ha hecho falta absolutamente nada. En medio de situaciones adversas, tú has estado con nosotros, Señor. Muchas gracias. Bendito, bendito seas tú, papi lindo. Gracias. Venga tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como la haces en el cielo, hazla en nuestra vida, Señor, por favor. Y por favor, papi lindo, también perdónanos. Perdónanos por todo lo que aún seguimos sin hacer bien, Señor. No hemos atendido tu voz, no hemos ido a tu palabra, no hemos obedecido tu instrucción, Señor. Perdónanos. Y síguenos ayudando, Padre Santo, porque solo contigo es que nosotros podemos mejorar, nosotros podemos ser restaurados, Señor, y podemos dar un testimonio fiel realmente como tú realmente anhelas que lo hagan tus hijos, Señor. Esa provisión, papi lindo, que tú has prometido para nosotros, como la has traído el día de hoy, tráela siempre, Padre bendito. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, por favor. En el nombre de Jesús es que te lo estamos pidiendo, Padre. Y ayúdanos, precioso Dios, a no entrar en tentación. Líbranos de todo mal, Señor. Aléjanos de las tribulaciones, precioso Dios. Si no son tuyas, precioso Padre, aléjanos de ellas, por favor, en el nombre de Jesús. Tú eres todopoderoso. Tú eres omnisapiente, omnipresente, Dios, omnisciente. Tú lo sabes todo, tú lo puedes todo, papi lindo. De manera que te rogamos en el nombre de Jesús que por favor no te apartes de nosotros y nos sigas ayudando, Padre Santo. En el nombre de Jesús es que te lo estamos pidiendo, como te pedimos, Señor, tu bendición, Señor, para tu iglesia en la tierra, para tu pueblo Israel, para nuestra Guatemala, para todas las naciones del mundo, precioso Dios, para nuestros hermanos consiervos. Y especialmente este día te pedimos por todos los que están quebrantados en su salud, Padre bendito, para que tú los ayudes a salir de ahí,
En el nombre de Jesús estamos declarando su sanidad, su liberación. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Bien, vamos a confesar, vamos a declarar con nuestra boca lo que estamos creyendo en nuestro corazón y vamos a decir, hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Precioso Padre Santo. Bendito seas tú, Señor. La historia realmente humana nos muestra muchas situaciones y en especial hoy queremos hablar de una de esas realmente en la que hay un particular problema en el ser humano. Porque el ser humano vive haciendo grandes esfuerzos, hace incluso grandes inversiones en dinero, precioso Dios, para conquistar su mente. Él quiere tener control de todo, él quiere saber realmente qué es lo que puede llegar a su mente. Porque ha descubierto realmente que la mente o sus pensamientos tienen una importancia de vida. Es decir, que los pensamientos nuestros son vitales y el ser humano se ha dado cuenta de eso a través del proceso de su historia. Muchas veces no lo logra llevar totalmente porque hay pereza, muchas veces hay falta de recursos para hacerlo y algunos otros factores que intervienen ahí que podríamos estar argumentando como un pretexto el por qué no vamos realmente a engrosar algunos conocimientos adicionales a nuestra mente que puedan ayudarnos. Y es que, entre comillas, el ser humano está buscando que la vida le sea más fácil. Y por eso es que ha entendido que tiene que adquirir cada vez más conocimiento. Porque cuando adquiere más conocimiento, está facilitando, está viabilizando su vida, está encontrando más oportunidades en todo sentido, especialmente de trabajo. Es un potencial instalado en él para que pueda ofrecerlo como una oferta realmente ante la demanda de lo que se requiere para que se ofrezca como servicios intelectuales de alguien. Precioso Dios. El ser humano al final, esto es importante también porque al final de sus años o cuando entra en una dimensión, fíjese esos dos ámbitos. Uno cuando está al final de su vida o cuando entra en una dimensión diferente a la humana, que es la celestial, es la espiritual. Es donde debiéramos de estar todos los seres humanos y no estar esperando llegar hasta la fase final de nuestra vida para tener realmente un pensamiento, una idea distinta. Y esto desde luego comprende casi a todos los esfuerzos que pudiéramos estar realizando nosotros para adquirir ese conocimiento que necesitamos para incrementar nuestro potencial, nuestra capacidad de ofertar algo en nuestra vida, porque queremos verdaderamente que nuestra mente crezca. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, el ser humano está ahí haciendo esos esfuerzos, esas inversiones todos los días cuando se dispone o cuando tiene realmente los recursos para hacerlo, porque se ha dado cuenta que a través de su pensamiento él va a poder mejorar. Algunos ya dijimos que quizá por pereza, por falta de tiempo dirían otros, y otros porque realmente, pues desafortunadamente sí no lo han comprendido. Ahora bien, el problema para nosotros los seres humanos se presenta cuando no lo alcanzamos a comprender. Porque si no lo alcanzamos a comprender, entonces no vamos a poder realmente abordar esa temática que se muestra dentro de dos grandes fuerzas. Dos fuerzas. Una fuerza realmente que tiene que ver con el reino de los cielos, que es eminentemente espiritual, y otra fuerza que tiene que ver con el reino de la oscuridad o el reino enemigo del reino de los cielos. Ese es el reino de las tinieblas, precioso Dios. Ahí están esas dos fuerzas realmente queriendo caminar simultánea o paralelamente frente al hombre, frente al ser humano, en su mente, en su pensamiento. Entonces quizá hagamos un redondeo, una síntesis de lo que estamos hablando y podemos decir que, precioso Dios, lo que el ser humano alcanza a creer, ahí es donde ya va estableciéndose su pensamiento. Lo que él alcanza a creer, para él tiene que ser muy importante,
porque es lo que él alcanza a llamar como el desarrollo de su mente. Eso es lo que él alcanza a creer. Cree en la técnica, cree en la ciencia, cree en la práctica, cree o no cree en el Altísimo Dios Todopoderoso. Precioso Padre bendito. En otras palabras, yo diría que debemos de crecer intelectualmente en nuestro Señor Jesucristo. No hay forma verdaderamente en la que nosotros, los seres humanos, especialmente los hijos de Dios, podamos crecer para nuestra vida y para agradar a nuestro Dios, que crecer en el conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo, de su Santo Espíritu y de esta bendita palabra. Es que esto tiene que ser con propósito, porque dice la palabra que Él está esperando que nosotros seamos aceptados por Él y aprobados por Él, precioso Dios. Eso dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Dice que seamos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad, esta bendita palabra, la palabra de Dios. Yo quiero llevarlos a la palabra este día porque es justamente la que tiene que seguir siendo establecida en nuestra vida para que nosotros podamos entonces entrar en una posición mental que es la más satisfactoria, la de mayor bienestar, la de mayor conveniencia para el ser humano, que es la de Dios en nuestra vida. Vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Proverbios, precioso Padre Santo, y vamos a leer en el Proverbio 23, maravilloso papá, y vamos a leer el versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Oyó? Esto es bastante especial tenerlo presente. Tal, porque cuál es su pensamiento, es su corazón. ¿Cómo pensamos? Así está nuestro corazón. Tal es él. Así somos nosotros, dice en pocas palabras. Y en el capítulo 16, siempre del libro de Proverbios, y en el versículo 32, maravilloso Padre Santo, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Quiere decir que el ser humildes, el ser mansos, el tener esa sabiduría es importantísima para nuestra vida y también para ser aceptados y aprobados por Dios. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio verdaderamente, es más importante el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Qué maravilla! El que puede gobernarse, dice, obviamente con la ayuda de Dios. Entonces, tenemos nosotros que ir sacando algunas consideraciones de esta bendita palabra que hemos compartido. Nuestro buen Dios Altísimo, conociendo las razones, los motivos verdaderamente que existen en nuestra mente, es que Él sabe perfectamente, Él nos hizo. Él lo declaró en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías, en el capítulo 31 y versículo 33. Pero este pacto que haré con la casa de Israel es ley en su mente y corazón. O sea, esta palabra es para que sea ley en nosotros, dice, para que sea autoridad en ustedes, dice nuestro Dios. Precioso papá. Y el libro de Josué, realmente que también está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 8, y casi similar, dice el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice que el ser humano es lo que piensa, es lo que lee, es lo que ve, precioso papá, y es lo que oye. Ese es el fruto. Eso es lo que realmente terminamos siendo nosotros. Lo que estamos pensando alrededor de lo que leemos, de lo que vemos y de lo que oímos. Ante esta realidad que yo estoy procurando impartirles, compartir, guiado por el Espíritu de Dios, es fácil que nos demos cuenta que tenemos realmente ante las actitudes que todos los días surgen en nosotros, precioso Dios, que presentarnos realmente como un fruto, como un producto en el que nuestra mente y nuestro corazón estén en la dirección de Dios. Esto es bien importante, porque caso contrario estamos en la dirección de la otra fuerza, decíamos, de la fuerza de la oscuridad,
de la fuerza de las tinieblas. Es el reino que se opone. Es el enemigo de Dios y el enemigo de los hijos de Dios. Por esas razones es que nuestro Dios dice que la mente del no nacido de nuevo, de los impíos, de los que no conocen a Dios, y no se conoce con la boca, hemos dicho, sino se conoce con la vida, es enemistad contra Él. Eso dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los de Roma, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 8 y versículo 7. Es decir, que la mente del no nacido de nuevo es que como no tiene las cosas de Dios, no tiene el Espíritu de Dios en su vida, dice que es enemistad contra Dios. Precioso Dios. Y él sigue declarando, nuestro papi lindo sigue declarando que la mente humana, precioso Dios, de quien no es nacido de nuevo, está cegada, dice. Se ha oscurecido por el enemigo del reino de Dios. Precioso Padre Santo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, que está en el Nuevo Testamento y que también la ha escrito el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, contra Él. Precioso Padre. Seguimos hablando de las dos fuerzas con las que realmente estamos peleando los seres humanos. ¿Quién es el que toma control de nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es lo que se va a establecer en nuestra vida. Y dice, el Dios de este siglo. Está hablando del reino de las tinieblas. El Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que los que verdaderamente no se han acercado a Dios están cegados en su entendimiento. No pueden entender esta bendita palabra por muy bonita que la oigan cuando es predicada. Está cegado su entendimiento. Tienen que abrir su corazón al Altísimo Dios, al Cristo de la gloria, para que finalmente podamos entender qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ese es uno de los grandes problemas en toda la humanidad. Y es que estábamos hablando, se puede imaginar, la mente del ser humano y la mente del Dios verdadero. Obviamente que esta predicación, esta impartición va buscando que quede establecido en nosotros la mente del Dios verdadero, no la mente del ser humano, porque la mente del ser humano no le sirve a Dios bajo ningún punto de vista, por muy gloriosa, por muy fructífera, por muy positiva que parezca a los ojos del hombre mismo o del ser humano mismo. Precioso Padre. Fíjese que la palabra también refiere, precioso Padre, a los nacidos de nuevo, que llevan una vida en la carne, es decir, a los que son desobedientes. Porque los que son iglesia, los que son nacidos de nuevo, los que son hijos de Dios, precioso papá, pero que están caminando en sus fuerzas, en su naturaleza humana y no en la guianza del Espíritu de Dios, atendiendo esta bendita palabra, maravilloso Dios. Es increíble, Padre Santo, maravilloso Dios. Fíjese lo que dice la carta a Santiago. Al final del Nuevo Testamento vamos a encontrar la carta a Santiago. Precioso Padre bendito. Y está llamándonos la atención fuertemente. Porque su iglesia está caminando en sus fuerzas, dice la palabra. En el capítulo 4, versículo 4 de la carta a Santiago dice: oh almas adúlteras. Adúlteras. Eso ya no pertenece a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Mucha iglesia está en esa postura y no se ha dado cuenta porque se le está cegando el entendimiento como consecuencia de caminar en su propia naturaleza, en la mente del ser humano y no en la mente de Dios, a la que fue llamado a caminar. Porque dice la palabra que los hijos de Dios tenemos la mente de Jesucristo para ser ocupada por esta bendita palabra y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es uno solo con nuestro propio Espíritu. Bendito Dios. Y la carta a los Hebreos en el capítulo 3, maravilloso Dios, y versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir que en la iglesia también va a aparecer alguien que siendo iglesia va a tener un corazón malo, porque ha descuidado verdaderamente y se ha quedado después de que Dios
Lo llamó para tener la mente de Cristo. La mente de Dios se quedó en la mente del ser humano, que no es agradable a Dios porque está muy dedicado a las cosas del mundo, y esto es enemistad contra Dios. Acabamos de leer. ¿Qué hacer realmente para superar todo esto? Esto es importantísimo en la vida, especialmente de la iglesia. Primero hay que leer la palabra. Esta palabra hay que leerla, hay que escudriñarla, porque dice la misma palabra que os parece que en ella tenemos la vida. Precioso Dios. Someteos, precioso Padre, nuestra mente al Creador. Hay que someterla, nuestra mente, para que sea Él realmente el que ocupe todo espacio. Ese disco duro que nosotros tenemos debe ser ocupado por esta bendita palabra, por la voluntad de Dios. Luego hay que buscarlo a Él en oración, permanentemente en oración, en una excelente comunión con Él. Bendito Dios. Y es importantísimo esto último que les voy a decir, que lo hemos observado en muchas personas que dicen amar a Dios. Dice que no dejemos de congregarnos, porque cuando dejamos de congregarnos, perdemos el hilo de Dios. Aquello que Dios está dando a través de siervos que Él ha levantado para guiar su vida, lo abandonamos. Y por eso Él nos manda que escudriñemos la palabra, a que no dejemos de orar y lo busquemos en una comunión perfecta, y luego que no nos apartemos. Y como dice la palabra, que no tengamos por costumbre el no congregarnos. ¿Qué nos dice la palabra una vez más en esta dirección de lo que estamos hablando? Dice en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 13 en adelante, dice: haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo. Precioso Dios. Tiene que estar ese sentir en nosotros, ese pensar. Ahí estamos en la mente de Dios y no en la mente del ser humano. Dice el libro de Isaías, allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 26 y versículo 3, paz para el que en ti persevera. Quiere decir que los que mantenemos realmente nuestro pensamiento en el reino de los cielos, mantenemos nuestro pensamiento en la palabra de Dios, tendremos mucha paz en medio de cualquier tormenta. Y la carta a los de Roma nos va estableciendo en el capítulo 12 y versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, precioso Dios, por medio de la renovación, el cambio, dice, precioso Dios, de nuestro entendimiento. Es decir, que muchos pensamientos, muchas ideas, mucho conocimiento del mundo tiene que ser realmente vaciado para que sea ocupado por esta bendita palabra, que en la presencia del Espíritu de Dios es el conocimiento de Dios en su perfecta aplicación en nuestra vida. Y luego la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, nos está diciendo que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, porque habrán algunos pensamientos que no son agradables a Dios. Vendrán algunos pensamientos que en nuestra condición humana no podemos evitar, pero hay que llevarlos cautivos, presos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él los depure. Y si no sirven, Él los aparte totalmente de nuestra vida. Precioso papá, bendito, bendito Dios, al hacernos la diferenciación entre el pensamiento del ser humano y el pensamiento o la mente del ser humano y la mente de Dios. Yo voy a concluir, bendito, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y vamos a leer en el libro de Isaías, precioso Dios, allá en el Antiguo Testamento, este profeta mayor, en el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice que tenemos un Dios pensante. Yo se lo resumo: un Dios pensante, y por eso nuestros pensamientos tienen que ir en la dirección de Dios. Pero también la carta a los de Filipo, que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, dice que lo honesto y puro, y eso solo lo alcanzamos a través de esta palabra, está en Dios. Y como nosotros es a Dios al que queremos tener, esos son los pensamientos que tenemos que buscar, porque esto no solo se agrega como mayor bienestar a nuestra vida, sino nos va a ser aceptados y aprobados por Dios. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, dice que la palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, de manera que esta bendita palabra es la que va a entrar a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y los va a depurar
y los va a limpiar y los va a poner en el orden de Dios. Precioso Padre Santo. Y es ahí donde vamos a vencer ese pensamiento o esa mente que humanamente tenemos y que no es agradable a Dios. En el libro de los Salmos, realmente allá en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos. Porque el consejo regularmente del ser humano no es bueno, dice la palabra. Por eso necesitamos la palabra, el consejo de Dios, para que finalmente nosotros avancemos, para que nosotros finalmente crezcamos, para que finalmente nosotros vayamos en la dirección del reino de los cielos, y esto en medio de cualquier situación adversa traiga gozo, deleite, felicidad a nuestra vida. Bendito sea Él. Y finalmente el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, lo que hacemos todos los días, y tus pensamientos serán afirmados. Precioso Dios, si las obras que nosotros estamos haciendo van en la dirección de lo que Dios quiere, nuestros pensamientos serán establecidos y afirmados, porque eso es lo que nosotros queremos y también eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Bendito, bendito, bendito sea Él. Ponte de pie, yo te invito a que te pongas de pie, que levantes tus manos y des gracias al Altísimo Dios por este mensaje maravilloso en el cual nosotros hemos entendido que la mente del hombre es una mente desagradable a Dios, pero que la mente de Dios en nosotros, eso es lo que realmente Él quiere establecer a través de su bendita palabra, de su Santo Espíritu, que sigamos pasando por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias. La gloria sea para ti, Señor. Amén, precioso Padre. Qué pelea tan fuerte la que abordamos este día, porque hay una fuerza realmente que es la fuerza de la oscuridad y que está a cargo del reino de las tinieblas, y hay una fuerza de luz, una fuerza maravillosa que es la fuerza de Dios, que quiere aclarar nuestro pensamiento para que cada vez que nosotros actuemos y hagamos algo, vayamos en la dirección de lo bueno y no de lo malo. El hombre, el ser humano, en pocas palabras, está siendo abordado por estas dos fuerzas todos los días. O le da paso a su propia mente, que es enemiga, porque regularmente su mente está en atención a lo que sucede en el mundo, y la mente de Dios está para que hagamos cosas en este mundo, pero en la voluntad y en la dirección de Él. Pero la única forma en la que nosotros podemos alcanzar, ir en la mente de Dios, en esa dirección maravillosa, es abriendo nuestro corazón a ese Altísimo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso yo te estoy invitando este día a que tú confieses con tu boca, creyendo en tu corazón, que tú eres un pecador, pero que Él es el gran libertador y tu Dios, si así lo confiesas. Por eso dile: Padre, dile, en el nombre de Jesús, yo me reconozco pecador ante ti, con una mente reprobada por ti, con una mente que busca las cosas del mundo. Pero hoy yo me arrepiento de mi condición de pecador, Padre bendito, y te acepto a ti, Jesucristo de la gloria, como mi gran libertador, como mi Salvador y Señor. Muchas gracias, Señor, porque yo sé que ahora yo iré en la dirección de tu mente, Padre bendito. La gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Precioso Dios, yo sé que tú has hecho esta breve oración y esto va a traer grandes beneficios para tu vida. No dejes realmente de comunicarte con nosotros. Ahí estamos con nuestra información en la pantalla y estamos deseosos de poderte ayudar. La gloria sea para Él, en el nombre de Jesús. Amén.